Un saludo a todos en Cristo. Es una gracia de Dios poder estar aquí con todos vosotros y empezar este programa sobre la eclesiología. Me llamo Amador y soy párroco de San Julián Santa Marina y profesor de la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla. Y digo que es una gracia de Dios porque poder evangelizar desde este canal de televisión es una gracia que se me ha concedido para poder hablar de Él, hablar de su iglesia, hablar de la expresión mayor del amor del Dios uno y trino, que es su iglesia en la tierra, su iglesia del cielo y su iglesia del purgatorio, que la iglesia es solamente una en su conjunto y en su unidad. Vamos a estructurar hoy el programa para dedicarlo a qué va a contener estas charlas sobre eclesiología durante el tiempo que dure este programa sobre la misma materia, ¿no? Y en primer lugar hay que decir que la eclesiología es una ciencia teológica que es parte de la dogmática, pero que no es la dogmática en sí mismo, y que consiste en hacer un estudio sistemático sobre la evangelización, sobre los designios salvíficos de Dios en la tierra. Creemos que es importante este tema introductorio que vamos a hacer hoy, y vamos a titular ¿qué es la eclesiología?, con el fin de que vosotros, los televidentes, toméis conciencia de la grandísima importancia que tiene dentro de esta rama, que es la dogmática y la teología en sí misma, la eclesiología. Haremos un estudio sistemático sobre la materia, y que es una materia realmente multiforme y misteriosa y compleja desde la fe para comprender su contenido. La palabra misteriosa no significa en teología algo que no se sabe, algo que es por descubrir, no. Misterio significa salvación, amor de Dios salvífico. Eso es que la Iglesia es mistérica o es un misterio. Por lo tanto, se comprende desde la fe, pero solamente se puede penetrar desde la fe en sí misma. Se conoce por la razón, pero la fe es la única que puede penetrar y hacer comprender desde su designio salvífico este amor tan grande e infinito de Dios a nosotros. Esta es mi pretensión como profesor y también como el que va a impartir este programa sobre eclesiología, ¿no? Que tengáis un acercamiento a la labor de lo que es la teología y con vosotros para compartir como televidente esta preciosa ciencia que es solamente hablar del amor de Cristo a su iglesia. Haremos un recorrido histórico primero en la eclesiología como ciencia teológica relativamente moderna comparada con otras ciencias, aunque siempre ha existido la eclesiología, pero como estudio sistemático ha tenido lugar como partida más o menos el Concilio Vaticano II, a raíz de que este concilio último ecuménico, habla en su constitución dogmática Lumen Gentium de lo que es propiamente la Iglesia. Un documento conciliar dedicado únicamente a la Iglesia, la primera vez que sucede en la historia de la Iglesia Universal. Dicho lo cual, la primera de las unidades didácticas, para enseñarla, versará, como no podía ser de otra manera, sobre los orígenes de la Iglesia, que siendo una realidad visible e histórica, nace en la eternidad, nace de la Trinidad, en cuanto a realización que es el designio externo de la salvación de Dios, y que se prolonga en la tierra y ha sido preparada primeramente en la elección del nuevo pueblo de Israel por parte del Padre. Por lo tanto, la Iglesia tiene su principio en la Trinidad y tiene su meta en la Trinidad. Por tanto, abordaremos el tema complejo de la fundación o institución de la Iglesia por parte de Cristo y fundamentalmente expondremos la configuración de la Iglesia en los primeros siglos, tan importante para nosotros, hablando expresamente de la sucesión apostólica y de la configuración de la Iglesia local en torno a la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo. La segunda parte didáctica de estos programas de eclesiología la vamos a titular Descripción teológica de la Iglesia. Antes de estructurar esta segunda unidad didáctica de estos programas sobre la eclesiología,
os tengo que decir que hay un documento que tiene que estar siempre muy presente en nosotros, estará siempre presente en este programa, que es la Constitución, dicha anteriormente, dogmática, Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Es la columna vertebral de la explicación dogmática teológica de la Iglesia que el Concilio aporta como novedad y como documento esencial y principal, que debe ser como la Carta Magna. Si en España la Constitución es la ley suprema de la que es referente, el marco referente de todas las leyes orgánicas o decretos de todo tipo de leyes, hasta los de los ayuntamientos, la Constitución dogmática Lumen Gentium es, digamos, la Carta Magna de la eclesiología actual y contemporánea. Nuestras charlas, esta programación ya tiene un contenido histórico y dogmático y sistemático, y tiene que tener muy presente las líneas presentadas en el documento conciliar, como no podía ser menos. En cuanto al desarrollo de estas clases, digamos, televisivas o estos programas de didáctica, una vez que conocemos los orígenes de la Iglesia, en el momento de ponerse a reflexionar sobre su ser, es imposible dar una definición exhaustiva de lo que la Iglesia es, y por ello no queda otro método posible que tratar de descubrirla a través de imágenes que, complementándose entre sí, nos acerquen al misterio. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si el ser de la Iglesia es un ser divino, para hablar de Dios tenemos que utilizar lenguaje humano, y qué mejor que explicar a la Iglesia con imágenes, con símbolos de nuestra historia y de nuestro tiempo. La Iglesia hablaremos como cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, sacramento, y como iglesia de comunión. Sacramento y comunión son dos formas, dos símbolos de la Iglesia en la que va a estar siempre presente. La Iglesia es siempre sacramento, la Iglesia es siempre comunión, siempre será comunión. ¿Y por qué es comunión? Porque su origen es la Trinidad, la perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia, que es fruto, invención creada por puro amor de complacencia hacia nosotros, los hijos de Dios, y a toda raza humana, de toda lengua, pueblo y nación, como dice el libro de Apocalipsis, no puede ser menos que esta nota característica, esta forma de ver a la Iglesia como sacramento y como comunión. Son perspectivas que se complementan y que no van en compartimento o desgranadas. Es decir, las cuatro formas de ver a la Iglesia con estos símbolos, estos signos, son complementarias, se interrelacionan, porque la Iglesia es solamente una. También estudiaremos el tema de las notas de la Iglesia, algo importantísimo. ¿Qué son las notas de la Iglesia? No son tomar notas, sino son lo que ha sido la forma constitutiva de la Iglesia. ¿Cuáles son las notas? Pues ser una, santa, católica y apostólica. Esas son las notas de la Iglesia. Es lo que define a la Iglesia en su ser, en su estructura y en su forma de evangelizar, estas cuatro notas. Ya veremos qué significa, qué importancia tiene estas cuatro notas que definen a la Iglesia, explican su constitución, su fundación y explican su desarrollo hasta el día del juicio final. Esto es lo que tiene de específico el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Ser cuerpo de Cristo, que es el fruto más maduro de la concepción eclesiológica neotestamentaria. Veremos también cómo el paradigma fundamental de la Iglesia en el Vaticano II es sin duda alguna el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo nuevo santo de Dios, los bautizados. Esta orientación histórica salvífica predomina en el Concilio Vaticano II, llevando a presentar a la Iglesia como prefigurada desde el origen del mundo en la eternidad, es decir, en la eternidad. Preparada en la historia de Israel, constituida en Cristo en los últimos tiempos y manifestada por la efusión del Espíritu Santo. Concretamente, esto viene definido en el número 2 de la Constitución Lumen Gentium. Al presentar a la Iglesia como pueblo de Dios, antes de hablar de la jerarquía, nos hace mostrar que la jerarquía es un servicio ciertamente establecido por Cristo. Cristo es quien funda la Iglesia como jerárquica y como jerarquía. Y necesario en la Iglesia, pero que no solo tiene sentido dentro del pueblo de Dios, sino en su conjunto, como un servicio al mismo.
La jerarquía no existe para otra cosa, sino para un servicio al pueblo santo de Dios. Contemplaremos también a la Iglesia como sacramento de Cristo, una imagen que ayuda poderosamente a comprender a la Iglesia en su necesaria dimensión salvífica como sacramento universal. Esta sacramentalidad de la Iglesia es sin duda la más importante. Afirmación del Vaticano II. Esta verdad determina todas las demás declaraciones de la Iglesia. Al mismo tiempo estudiaremos el sentido de las notas de la Iglesia, una, como decimos antes, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una. Cuando confesamos en el credo, todos los domingos, las solemnidades, o personalmente lo rezamos en nuestra casa, en nuestra vida de oración, decimos que siempre la primera nota es una. ¿Por qué es una? Nosotros muchas veces en la Iglesia creemos que la Iglesia somos solamente nosotros, la Iglesia peregrina, la Iglesia de la tierra. No, la Iglesia es una en su totalidad, es una única dimensión de salvación y de misterio. Porque la Iglesia, ser una, es una. La Iglesia peregrina, la Iglesia del purgatorio y la Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo. Son tres estados de vida diferentes, pero una única Iglesia de Cristo fundada en el tiempo, desde la eternidad y como meta la eternidad, que es la Santísima Trinidad. Por lo tanto, en ese sentido argumentaremos cómo las notas de la Iglesia son a la vez una consecuencia de su naturaleza divina, sobrenatural, de su ser, y una condición sine qua non de su misión. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Evangelizar, que es lo que hace este canal de Maravisión. Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Pues es dar a conocer a la persona de Jesucristo. La eclesiología, estos programas, va a definir y va a argumentar siempre estos programas televisivos sobre la eclesiología, que nosotros los católicos nos diferenciamos de demás religiones en una cosa. Lo principal no es que nosotros anunciemos una doctrina, una moral, una costumbre, no. Nosotros anunciamos a una persona, a Jesucristo, que se hizo hombre. Esa es la evangelización. En tanto damos a conocer la Iglesia y la eclesiología, este programa sobre eclesiología, a la persona de Jesucristo, estamos dando a conocer la salvación. Estamos a conocer al Padre, al Espíritu Santo, a la Iglesia, a los santos, a la Santísima Virgen. Estamos dando a conocer y anunciar toda la obra salvífica de Cristo. Porque la persona de Jesucristo es el reino de los cielos. Y la persona de Jesucristo es la salvación. Por medio de él la salvación, y por medio de él se nos ha dado todo, exactamente todo lo que el Padre le ha dicho y él nos ha concedido enseñarnos. Por tanto, hablar de Cristo, que es lo que vamos a hacer en estos programas de eclesiología, hablar de él, de su Iglesia, de la mayor expresión de amor, es evangelizar, que es la misión de todo cristiano. No hace falta que te dé el obispo un decreto, no hace falta que te lo dé el Papa, no hace falta que te lo dé nadie. Lo tenemos concedido como pueblo santo de Dios, una de las formas y símbolos y signos para conocer la Iglesia o nombrarla, por el bautismo. La más alta dignidad de la Iglesia, en referencia a la jerarquía, es ser hijo de Dios. No existe otra cosa más importante, más grande y más sublime, ser hijo de Dios. Y eso es un sacramento. El principio de nuestra vida cristiana, la puerta de entrada a la Iglesia, esposa de Jesucristo. Ser hijo de Dios es lo más grande que nos puede suceder en nuestra vida. Por lo tanto, de ahí se deriva que la jerarquía, el Papa, los obispos, cardenales, la vida religiosa, los sacerdotes y diáconos, pues probablemente la jerarquía, que son los obispos, presbíteros y diáconos, es un servicio al pueblo santo de Dios. No es una dignidad más alta, es una responsabilidad más alta en la Iglesia como servicio a los hijos de Dios por el bautismo. La tercera unidad, que vamos a estructurar esta charla, estos programas televisivos, la vamos a titular Estructura jerárquica de la Iglesia, como estamos ahora terminando el segundo párrafo. Al haber presentado ya el ser de la Iglesia, hecha la descripción de la teología de la misma y en lugar de hablar de su estructura jerárquica, la cual nos surge en ella como resultado de una delegación democrática. No es así la Iglesia.
La Iglesia no se asemeja a ningún poder temporal. No puede existir ni existirá nunca un poder que se adapte al gobierno de la Iglesia en su interior. Porque ni es una democracia, ni es una monarquía absoluta, ni una monarquía parlamentaria, no es una república, no es nada. Porque al ser jerarquía significa que el sistema de gobierno es un sacramento, el ministerio ordenado. En la Iglesia existen 3 grados, el obispo, el presbítero y el diácono. Por lo tanto, la estructura de gobierno, de mandato, es la obediencia por medio de un sacramento, el del orden sacerdotal, el orden ministerial, en el que nadie posee por propia naturaleza, sino nosotros, la Iglesia, al ser jerárquica, los obispos, sacerdotes, presbíteros y diáconos, nosotros participamos en primer grado, en segundo grado, en tercer grado del sacerdocio único de Jesucristo. ¿Quién tiene sacerdocio único en la Iglesia y en el cielo? Jesucristo, el único, sumo y eterno sacerdote. Los demás participamos en tanto en cuanto el orden que hemos recibido por el ministerio ordenado. Pues ser obispo, que es el sacerdocio en plenitud, el sacerdocio en segundo grado, que es el presbítero, y también el diaconado, que es en tercer grado. Pero el único sacerdocio es de Jesucristo. Al ser un sacramento y participar de él, la Iglesia es jerárquica, porque participamos del origen sacerdotal, que es Jesucristo, el Señor, la persona única, que es el reino de los cielos y la salvación para todo el género humano. Por lo tanto, la estructura jerárquica está basada en Cristo como cabeza y pastor, que por ser por medio de un orden sagrado, ejerce un poder que viene directamente de Cristo. Por eso no se puede adaptar a ningún sistema temporal de gobierno sobre aquellos que forman el resto del pueblo de Israel, ejerciendo la triple función de enseñar, santificar y regir a la Iglesia. Al mismo tiempo desarrollaremos la misión del Papa como supremo pastor, supremo pontífice de la Iglesia, de los obispos en concilios, en sínodos e iglesias particulares, así como también de la misión de los laicos, religiosos y de la vida consagrada. Después, la última unidad didáctica de enseñanza en estos programas televisivos la vamos a titular La misión de la Iglesia, que es la misión de todo ser cristiano, por la más alta dignidad, que es el bautismo. En esta cuarta unidad didáctica desarrollaremos sistemáticamente la misión de la Iglesia, que nace de la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? La salvación de todo el género humano. Y que el Espíritu Santo, por parte del Padre, nos ha dado revelar. Su ser mismo, que es divino, veremos que es un ser de misión. Existe porque ha sido enviado en función de una misión que tiene que cumplir. El Hijo la ha cumplido y nosotros ahora cumplimos las enseñanzas que Cristo nos ha dado del Padre. Existe porque ha sido enviado y nace pues su misión de la Santísima Trinidad y la prolongan en la tierra. Por ello, el hecho de proceder de la Trinidad hace plantear a la Iglesia la exigencia constitutiva de su misión, que es la evangelización. Dado lo anterior, desarrollaremos cómo en efecto Jesús, que ha recibido la misión del Padre, la comunica a sus discípulos, que somos también nosotros, actualmente en el siglo XXI. Jesús es el enviado del Padre y los discípulos reciben el encargo de continuar esa misión salvadora. La Iglesia ha recibido por ello el encargo del mismo Jesucristo de predicar y bautizar a todos los hombres en su nombre, recibiendo la Iglesia con ello el encargo de hacer presente entre los hombres el sacramento de la Eucaristía, el misterio mismo de la salvación de Cristo en su cruz y resurrección. ¿Por qué dice esto la eclesiología? Y decimos esto en este programa. Porque el único sacramento de la Iglesia que se da dentro de la Iglesia como sacramento universal de salvación, el que contiene y se hace presente la persona entera de Jesucristo, es la Eucaristía. En la Eucaristía
tiene y se contiene y sucede todos los misterios salvíficos de Cristo en su historia. Lo que Él predica, realiza, hace, sufre, toda la pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés están contenidos en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el sacramento que hace a la Iglesia, fecunda a la Iglesia y hace prolongarla hasta el día del juicio final. Porque en ella está la persona de Jesucristo, el mismo que parió la Virgen, el mismo que con 12 años en el templo predicaba a los maestros de la ley, el mismo que predicaba y curaba ayer en el Evangelio de ayer, martes, a la hemorroísa, que levantó a la niña de su cama, de la niña del jefe de sinagoga, de Jairo, a decirle, Talita cumi, niña contigo hablo, levántate. Es el mismo de la Eucaristía, el mismo de la que fue crucificado, el mismo que ascendió. El mismo, ese mismo histórico, de su existencia histórica, es el mismo de la Eucaristía. Por eso este sacramento es el que hace a la Iglesia, vuelvo a repetir, y la hace prolongar y fecundar hasta el día del juicio final. Dado lo anteriormente dicho, decimos que la Iglesia es peregrina, misionera por naturaleza, puesto que procede de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio del Padre. Por eso todos los sacramentos, los 7, no se dirigen a Cristo, se dirigen al Padre. Tú vas a un bautizo, una unción de enfermo, o una boda, en la Eucaristía, en la Santa Misa, en una ordenación sacerdotal, y las oraciones van todas dirigidas a Cristo. Perdón, al Padre. Porque in persona Christi es el ministerio ordenado, el obispo, el sacerdote o el diácono, quien celebra el sacramento. Y es el Espíritu Santo el que realiza el sacramento en la Iglesia peregrina. Por lo tanto, las tres personas divinas, el origen y la meta de la Iglesia, están siempre presentes en cada sacramento y en cada momento de la vida cristiana, cuando nuestra voluntad se configura con la de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que es la santidad en la vida. En relación a todo lo anteriormente dicho, hablaremos en lo sucesivo de la necesidad de la Iglesia para la salvación de las otras religiones y de la dimensión escatológica de la Iglesia. Porque la Iglesia tiene también una dimensión escatológica. Y la necesidad de pertenecer a la Iglesia como algo que es fundamento y algo que Cristo encomienda y hace su fundación desde cuando sube al cielo, asciende al cielo. Y haced discípulos míos a todos, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese mandato que después añade, y enseñarle todo lo que yo os he enseñado y mandado a cumplir. Ahí está contenido el mandato de la Iglesia, el mandato de la evangelización. Finalmente, vamos a desarrollar en estas sucesivas charlas televisivas en María Visión la figura de la Santísima Virgen, algo principal y primordial, que sin ella no se hubiera constituido, fundado la Iglesia. Cristo quiso hacer depender del sí de María la salvación nuestra. Por lo tanto, la figura de la Virgen, su papel salvífico con Cristo, con Redentora, es fundamental en este programa. Hablar de la Virgen es hablar de Cristo. Hablar de la Virgen es centrar a Cristo en estos programas y centrar a Cristo en nuestra vida de cristiano. María, Madre de todos y Virgen fiel que se consagró por la fe a la obediencia y a la voluntad de su Hijo. Veremos cómo la Virgen, aun siendo madre de la Iglesia, no deja de ser un miembro de ella, hija de la Iglesia, ni deja de ser nuestra hermana en la fe. En relación con la Iglesia, la persona y misión de María ha llegado a la perfección, aquella en la que se dan de forma eminente todas las perfecciones que la Iglesia quiere infundir a sus hijos. En la conciencia de la Iglesia que desarrolla la eclesiología, María es el espejo en el que se mira la Iglesia, como decía Alfonso X el Sabio. Es el arquitecto y el modelo conforme al cual Dios ha plasmado la Iglesia y es a la vez el esplendor acabado de perfección que la Iglesia tiene.
Por eso la Virgen es la única criatura humana, porque Jesucristo es persona divina, que ha resucitado. En la Virgen estamos diciendo que se completa plenamente en el orden de la excelencia la salvación de todo el género humano como primicia después de Cristo. En ella se completa lo que nosotros estamos llamados a ser un día en el cielo. En María comienza la obra salvífica al crearla Dios, inmaculada concepción de su primer instante, su ser natural, y la culmina en el cielo, resucitada, asunta al cielo en cuerpo y alma y coronada como reina y señora de todo lo creado en el cielo y en la tierra. Por todo ello, contemplemos a la Virgen como hija de Sión, madre de la Iglesia, modelo de la Iglesia, y ejerciendo la función de su maternidad divina, que es una función salvífica con Cristo de corredentora a todos nosotros. Muchísimas gracias a este canal de María Visión por haber tenido la gracia, la amabilidad, la gentileza de invitarme pues, en estos programas sucesivos a hablar de la Iglesia. Queramos a la Iglesia, hablemos de la Iglesia, porque amar a la Iglesia es amar a Jesucristo. Él nos la ha dado como esposa suya, nos la ha dado como medio único de salvación. En ella está la Virgen, en ella están los santos, en ella está nuestra salvación. Amemos siempre mucho a la Iglesia y queramos siempre mucho a la Iglesia como estructura visible, como también como estructura invisible. Nosotros estamos destinados a vivir siempre en la Iglesia, ahora peregrina y un día en el cielo por siempre y por toda la eternidad. Lo que ha nacido en la eternidad, la Iglesia en la eternidad, un día tendrá su meta en la eternidad y nosotros estaremos junto a Dios por siempre y para siempre. Muchísimas gracias, tengáis un buen día y que Dios siempre os bendiga, os colme de bendiciones.